Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Rubén Tobar Samarripa. Soy maestro de la Escuela Secundaria General Venustiano Carranza número 1 de la zona escolar 505 de Francisco y Madero, Coahuila. Como ustedes saben, actualmente enfrentamos una contingencia mundial provocada por la pandemia del COVID-19. Es por este motivo que la Secretaría de Educación Pública ha implementado una nueva modalidad de llevar la educación hasta los hogares de todos los alumnos, titulado Aprende en casa. Antes de iniciar nuestra sesión, quisiera que los alumnos tengan a la mano un cuaderno de notas, algo con que anotar, una pluma o un lápiz. Decirles también que al final de esta sesión virtual se van a aplicar una pequeña actividad de 5 reactivos. Estos 5 reactivos ya contestados por los alumnos tendrán que ser enviados a los diferentes correos y páginas oficiales de las diferentes escuelas que previamente les dieron sus maestros para que a ellos les enviaran sus actividades ya terminadas. Iniciamos. Unidad 3, Globalización y siglo XXI. Lección 1, Movimientos sociales y participación ciudadana. Antes de iniciar nuestra sesión, nuestra lección, quisiera compartirles algunos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor nuestros contenidos. Vamos a mencionarlos. Conceptos de democratización. A partir de 1980 y a lo largo del mundo y en especial en América Latina, se empieza a llevar a cabo transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Eso es lo que corresponde al concepto de democratización. Concepto: autoritarismo. Régimen político que se basa en el sometimiento absoluto de una autoridad. Concepto: represión. Acción de reprimir con violencia una manifestación política, social o la vida política de un país. Concepto: movimiento social. Es aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción. Concepto: participación ciudadana. Es un concepto relacionado con la democracia participativa. Se trata de la integración de la población en general en los procesos de toma de decisiones. El aprendizaje esperado de esta primera lección que vamos a llevar es el siguiente: reflexionar sobre los movimientos sociales y la participación ciudadana. Antes de iniciar con nuestro contenido de esta lección, quiero compartirles dos frases del historiador español Josep Fontana que nos van a ayudar sin duda alguna a entender y comprender mejor nuestro contenido. La primera frase dice de la siguiente manera: lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedan movilizar a la gente y con la que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía. Otra de las frases de este historiador español es la siguiente: si para algunas cosas sirve la historia, es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha. Lección de la cual vamos a aterrizar en esta ocasión es movimientos sociales y participación ciudadana. A lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, se han incrementado las participaciones de los ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida pública, y estas organizaciones o esta forma de organizarse tiene o buscan sobre todo algunas cosas muy específicas, como es la de defender los derechos humanos y las libertades políticas de las personas. ¿A dónde nos lleva esto? De que en algunos lugares o países del mundo no hay derechos todavía, carecen de ellos
y con más razón carecen de libertades políticas. Otra búsqueda de los movimientos sociales y de participación ciudadana es sin duda alguna es la de promover la democratización de los gobiernos. ¿A qué nos lleva esto? Que en algunos lugares del mundo los gobiernos son elegidos o a las personas que gobiernan esos países son de alguna manera elegidos por la parte alta de la sociedad. La sociedad baja o una parte de la sociedad no puede intervenir en ellos. Y entonces los movimientos sociales y la participación ciudadana promueve eso, la democratización, donde toda la gente que pertenece a ese país esté involucrado en la toma de decisiones de gobernar, no nada más de gobernar, de elegir a sus gobernantes. Otra búsqueda de los movimientos sociales y de la participación ciudadana es la de lograr una mayor justicia social. Voy a mencionar dos, hay muchas opciones. Voy a mencionar dos y una de ellas sería la de la búsqueda de la educación, el acceso a la educación y el acceso a la salud. Muchos países, lo vuelvo a comentar, ni tienen el acceso toda la sociedad ni a la salud ni a la educación. Bueno, pues estos movimientos sociales y de participación ciudadana, todos están inspirados en una buena parte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fueron declarados en el año de 1948, 10 de diciembre, París. Y voy a mencionar 4 artículos, los primeros 4 que nos marcan esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primero es de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todas las personas nacen libres. Otro artículo de la Declaración de los Derechos Humanos es el artículo 2, donde dice que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. Todos, ni los pobres ni los ricos tienen más o menos derechos. Todos, dice, todos tienen los derechos y libertades. Otro artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el artículo 3, el cual dice lo siguiente: todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todos nacen de alguna manera, dice, libres y que tienen derechos a la vida y a la libertad. Otro artículo, el último de estos 4 que vamos a mencionar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el artículo 4. Dice que nadie estará sometido a la esclavitud ni a la trata de esclavos. Está prohibida en todas sus formas. Nadie puede renunciar a los artículos antes mencionados, nadie puede renunciar a ellos. Nacemos con ellos, son innegables. Entonces, son derechos que debemos de respetar. Hoy en día, desafortunadamente, muchos países limitan los derechos y estos no son cumplidos. Hay gobiernos donde se limita lo siguiente: la libertad de expresión, la participación política de los ciudadanos, inclusive llegan a matar a quienes se les oponen, a quienes comentan o hablan de ellos. También algunos países discriminan a las personas por su religión, su origen y su cultura. No hay tolerancia, hay una falta de valores, pero son valores que inclusive quienes los gobiernan no los practican. No hay respeto, no hay tolerancia. Entonces en la sociedad también hay una intolerancia a todo esto y hay persecuciones. Lo vuelvo a comentar, por su religión, su origen y su cultura. Estos gobiernos también son llamados autoritarios, muchos de ellos, y en ellos
Hoy en día se practican desafortunadamente diferentes formas de esclavitud que afecta sobre todo a mujeres y a niños. Es así que los movimientos de ciudadanos en las últimas décadas han luchado para que esto se respete, que se respeten los derechos humanos, las libertades civiles, es decir, el derecho de la gente a expresar sus ideas, a asociarse libremente y a participar en la vida política de sus países, a elegir a sus gobernantes. Los movimientos ciudadanos a través de la participación han luchado por la justicia social. ¿Qué es esto? Bueno, pues que todas las personas tengan el acceso a la educación, a la salud y al bienestar económico, también al trabajo. Pero estos son movimientos que algunos países, algunas sociedades han luchado para que se sigan respetando. Otra vertiente de los movimientos sociales y de participación ciudadana son sin duda alguna los movimientos estudiantiles. Estas son otra forma de participación, sobre todo porque participan ustedes los jóvenes. Tienen la oportunidad todavía de participar, pero en otros tiempos participaron otros jóvenes, les tocó a otros jóvenes participar de acuerdo a lo que estaban viviendo. Podemos decir entonces que muchos de estos movimientos surgieron a partir de 1960 en países como México, Checoslovaquia, Japón, Francia y Estados Unidos. Estos movimientos estudiantiles que se realizaron en muchas partes del mundo, hacia 1968, muchas calles se llenaron de manifestaciones de estudiantes y sus demandas consiguieron el apoyo de muchos sectores de la sociedad. Estos fueron organizaciones obreras o los sindicatos mismos. Pero para los gobiernos autoritarios donde se llevaban a cabo estas manifestaciones, vieron a estas como una amenaza a su estabilidad de forma de gobierno autoritario. Los estudiantes, por su parte, se oponían a la guerra, a los gobiernos autoritarios y a las políticas económicas que se estaban aplicando en sus países de origen. No iban a permitir que los jóvenes fueran a las guerras, que los gobiernos fueran más democráticos, pero no era así. Los gobiernos eran autoritarios y sus políticas eran económicas, solamente favorecían sin duda alguna a una clase social. Y les tocó a los alumnos entonces esta parte de sus movimientos estudiantiles de inconformidad ante esta forma de gobierno. Como respuesta de aquellos gobiernos autoritarios en muchos países, estas manifestaciones fueron reprimidas, provocando la muerte y el encarcelamiento de muchísimos estudiantes, muchos que a la fecha no han sido encontrados. A esta respuesta de los movimientos sociales y de participación social se viene una ola de democratización en el mundo. En décadas recientes han surgido organizaciones ciudadanas que promueven la democracia y la lucha contra la corrupción. Esta primera parte ha sido brutal para muchos países. La defensa y los derechos políticos de las mujeres y de las minorías étnicas, y la paz y la defensa del medio ambiente es parte de la oleada que se ha vivido en el mundo. Hoy hay movimientos sociales y de participación social que buscan eso, la paz y la defensa del medio ambiente. Se plantan en los lugares más emblemáticos de sus países de origen, y es en esos lugares donde ellos se manifiestan en contra de aquellos que ofenden a nuestro entorno ambiental. Esta ola de democratización en el mundo, para 1980, pues tuvo una parte esencial en la cual forzó a muchos gobiernos autoritarios a transformar sus formas de gobierno,
a transformarlos a regímenes democráticos donde la sociedad verdaderamente participara en los procesos democráticos para elegir a sus gobernantes. Esta forma de hacer las cosas y de democratizar al mundo se hizo sobre todo en América Latina, donde muchos gobernantes anteriormente eran gobernados por dictaduras militares. Estos países eran gobernados de esa manera. Otro ejemplo de democratización en el mundo fue el movimiento dirigido por Nelson Mandela en Sudáfrica, cuando luchó contra la apartheid. Aquella lucha racial tuvo un producto de esta lucha de varias décadas, donde el resto de la población, o la mayoría de la población de Sudáfrica, pudo votar, y donde por primera vez este país es dirigido por una persona de color. Desafortunadamente, esta ola de democratización en el mundo no ha sido suficiente, porque hoy en día hay países aún que persiguen a los periodistas. No hay libertad de expresión, van contra ellos, inclusive los desaparecen. En estos países hay una gran cantidad de violación de derechos. La corrupción inclusive gobierna estos países. La existencia de organizaciones criminales ha surgido a partir de 1980, se puede decir, y hoy en la actualidad en muchos lugares del mundo se ha agudizado. Los países inclusive han tenido que vivir con ella y sufrir de lo que estas organizaciones criminales provocan. También hay que mencionar que en muchos países que en un tiempo fueron gobernados por gobiernos autoritarios, se creó una gran desigualdad económica. Hoy, en la actualidad, estos países donde se gobernó de manera autoritaria y que hay una gran desigualdad económica, hoy tienen gobiernos democráticos y están haciendo todo lo posible por remediar todo aquello que provocaban aquellos gobiernos autoritarios. Como una de la parte última de la actividad que vamos a ver ahora, vamos a observar esta imagen. La imagen habla de la paz y la no violencia. Es una marcha ciudadana realizada en todo el mundo entre el año 2009 y 2010, en la cual promovía la paz y la no violencia. Para terminar con nuestra presentación, vamos a realizar una actividad de evaluación, en el cual está compuesta de 5 preguntas. La primera pregunta dice: a partir de la imagen anterior, ¿cómo definirías participación ciudadana? Siguiente pregunta: ¿qué otros tipos de participación ciudadana conoces? Otra pregunta sería: ¿qué crees que se consigue por medio de manifestaciones como las de la imagen y el contenido de la clase virtual? Siguiente pregunta: ¿qué es un movimiento social? Y la última pregunta, que dice: ¿cuáles son las características que deben de definir a un gobierno democrático? Como conclusión, vamos a comentar lo siguiente. Cada vez que veamos los términos de derechos humanos, derechos civiles, equidad de género, derecho al voto, derecho a la educación, derecho a la salud y a todas las formas de bienestar social, recuerda aquella frase de Fontana, de Josep Fontana, con la que iniciamos la lección: si para alguna cosa sirve la historia, es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha. Hasta la próxima.